Hola, ¿qué tal amigos de Tabú? Estamos felices una vez más de contar con ustedes, con su asistencia, con su presencia en estos poderosos videos que estamos compartiendo en esta serie sobre noviazgo. Hoy tenemos un par de invitados. Bueno, realmente ellos no son invitados, ellos son parte integral del equipo de Tabú. Ellos son Javi y Paola Humansor. Humansor. Ojo con eso. No es Humansur, como siempre lo digo, es Humansor. Lo Exacto. dije bien, gloria a Dios. Un Muy bien, aplauso. muy bien, Lucho, muy bien. Ah, bueno, les voy a hablar un poquito de ellos. Ellos están casados hace cerca de 22 años y fruto de esa unión tienen un par de bellos jóvenes que son Mariana y Javier Alejandro, que también sirven al Señor juntamente con ellos. Así es. Entre otras cosas, son mentores de un ministerio súper poderoso que se llama Libres en Cristo. Este ministerio se dedica a ayudar a restaurar a personas con quebrantos sexuales desde Costa Rica y desde otras naciones, teniendo un fruto increíble. Por ejemplo, hay personas de mi iglesia que han ido a este ministerio y han salido totalmente restaurados. Pero también en su congregación son pastores de matrimonios. Ellos se congregan en la iglesia famosísima que se llama Oasis en Costa Rica. Y la verdad es que es un privilegio contar en el Ministerio Tabú, en esta serie de videos, en esta coalición, digamos, de ministerios que luchamos por la pureza sexual, contar con Javi y Paola Humansor. Ellos son una bendición para nosotros y los recibimos con un gran aplauso. Así que en el chat, por favor, un aplauso para ellos. Javi y Paola, qué alegría verlos. Muchas gracias, Lucho. De verdad que es un privilegio estar de nuevo con ustedes y con todo el equipo de Tabú. Realmente muy emocionados con este nuevo volumen y creyendo que Dios va a hacer grandes cosas en muchas personas. Felices de volver a Tabú. Extrañaba como este tiempo, extrañaba nuestras conversaciones. Todo, de verdad que Dios es bueno y este tema que estamos abordando en este tiempo es algo que nos encanta, que nos apasiona y esperamos que todo el volumen sea de mucha bendición para todos los que lo van a ver. Así es. Entonces, sin más dilaciones, comenzamos con esta conferencia. Nos vemos al final. Un abrazo. Claro que sí. Y bueno, realmente es un tema importantísimo porque eh, todos debemos tener una base fundamental para lo que vamos a hablar y es cómo prepararse para el matrimonio. Y aquí le hablamos a novios, pero también le hablamos a personas solteras que no tienen novio o novia en este momento. Entonces, sí es importante, este tema es fundamental para que nosotros podamos eh, tener ese principio, esa base bíblica que nos ayude a establecer un matrimonio para toda la vida. Así es. Yo creo que, mi amor, así como que estar uno siempre preparado, ¿verdad? Como que estar plenamente preparado uno para el matrimonio es difícil, pero yo creo que uno debe de tomar precauciones y tiene que, en la medida de lo posible, prever muchas cosas y por eso es que este volumen incluyó un tema importante y es para, como dijo Javier, para cualquiera, ya sea que usted tenga un novio y esté con ya planes de casarse o no, porque creo que la preparación empieza desde cero, ¿verdad? Así es, Desde que uno ya empieza, ¿verdad? A crecer y a tener esa conciencia, es importante prepararse. así es. Y fundamentalmente porque hoy el mundo nos ofrece muchas cosas que son falsas y ahora vamos a hablar de ellas, pero yo creo que cada uno de nosotros tiene que tener una intencionalidad de hacer las cosas bien para agradarle a Dios y de ahí la importancia de que podamos ver los siguientes puntos que tenemos para compartir. Y, y, y bueno, esto es como planear un viaje. Paola me decía ahora, ¿qué hacemos para planear un viaje? Y entonces, ¿qué hacemos para planear un viaje, amor?
Pues no es tan sencillo como planear un viaje, ¿verdad? Sí, Pero vamos a usar la analogía del viaje, porque exactamente. cuando uno quiere viajar o piensa hacer un viaje en familia, usted analiza todos los puntos, usted primero ve a dónde se va a quedar, ¿verdad? A dónde vamos con cuál aerolínea vamos a ir, qué incluye el hotel que vamos a pagar, y buscamos como las mejores opciones para nosotros ya ir tranquilos, prever muchas cosas. No vaya a ser que en el aeropuerto, ¿verdad?, nos devuelvan porque no tengamos algún requisito ahora de viaje, ¿verdad? Con esto del COVID, algunos países piden la prueba PCR, piden el esquema de vacunas, y es lo mismo. Nosotros tenemos que, en la medida de lo posible, tener en la mesa todos los puntos que son esenciales para tener o para llegar a esa aventura tan hermosa que es el matrimonio, porque aquí no lo vamos Así es. a satanizar. Es algo hermoso, pero debemos de tomar ciertas precauciones. Así es, y dentro de las cosas que nosotros pensamos que uno debe tener presente cuando planea es, incluso como les decía al principio, desde antes de tener un novio, una novia, de tener una relación, aún estando solos, tenemos que pensar en qué estamos haciendo, porque la palabra de Dios nos dice en Gálatas 6, el capítulo 6, versículo 7, nos dice que lo que nosotros sembremos, eso vamos a recoger. Así que si yo estoy sembrando algo malo, ¿qué voy a recoger? Lo que usted está sembrando, Lo que algo estoy, malo. algo malo. Entonces, qué importante es que nosotros desde ya, aún sin tener una relación, sin tener una pareja, podamos estar sembrando las cosas que tenemos que sembrar. Y entonces el siguiente punto que vamos a ver es importantísimo. ¿Por qué? Porque ¿qué, qué, qué fin persigue el noviazgo? ¿Cuál es el fin que persigue el noviazgo? Y es que es importante, ya se ha hablado de noviazgo anteriormente, pero nosotros tenemos que tener claro que el noviazgo es una relación con fin o con un objetivo, no es solo estar por estar y a ver qué pasa, no. La verdadera intencionalidad de un matrimonio, de un noviazgo es que vaya con un objetivo claro de llegar al matrimonio. O sería el principio fundamental. Entonces, ¿qué pasa con esto? Tenemos que llegar en santidad, porque un día va a llegar el día, valga la redundancia, en el que podemos experimentar de nuestra sexualidad ya casados, y ese día vamos a decir, valió la pena. Ujú. Entonces, ¿qué pasa en el noviazgo? No es el tiempo para practicar algo que es exclusivo para el matrimonio únicamente. Y entonces tenemos que tener esto claro. Y dice Proverbios 25, 16 y 17, y esto se los voy a leer, aunque ustedes lo están viendo en pantalla. Yo creo que es importantísimo. Si encuentras miel, dice, no comas más de la cuenta, no sea que de mucho comer la vomites. Ujú. Si visitas a tu amigo, no lo hagas con frecuencia, no sea que se canse de ti y llegue a odiarte. Entonces, muchas veces nosotros empezamos a trabajar en cosas que no debemos, y entre ellas la sexualidad, Así y es. es algo que nosotros pues queremos fundamentar claramente en esto. Si quieres construir un matrimonio duradero, un matrimonio que dure para toda la vida, hay que vivir en santidad, hay que evitar comer mucha miel o comer miel antes de tiempo. ¿Por qué? Porque nos va a destruir. Y entonces, qué importante guardar esa santidad, amor. Así es, amor. Algo que cuando lo conversábamos, cuando nos preparábamos para esta enseñanza, lo comentábamos. De verdad que uno no tiene la noción de esta palabra tan poderosa. O sea, de verdad, lo que uno siembra, uno recoge. Entonces, si ahorita en esta etapa de tu vida, con o sin pareja, con o sin novio, si usted está sembrando perversión, va a llegar el momento en que vas a recoger esa perversión.
Si estás sembrando mentiras en tu vida, vas a llegar a Así recoger es. eso más adelante en tus relaciones, en tu matrimonio, ¿verdad? Y eso me lleva a a otro aspecto importante que nosotros queremos transmitir. Muchas veces nosotros como personas, y yo no sé, bueno, a los dos nos han llegado, ¿verdad? Jóvenes, personas inclusive que están de novios, que tal vez les ha ido mal en las relaciones y nos dicen, pero ¿cómo hago para saber si es el idóneo o la idónea? ¿Cómo hago yo para saber si esa persona que se está llegando a mí es la correcta? ¿Cómo puedo hacer yo para saber, verdad? Si esa es la persona, para escoger bien, es lo que nos dicen. Y creo que nos desgastamos mucho en eso cuando lo primero que tenemos que hacer es prepararnos nosotros para ser la persona correcta. Es prepararnos nosotros para ser esa persona que nosotros anhelamos. ¿Ok? Porque en la medida en la que nosotros honremos, vamos a ser honrados. Si nosotros honramos a Dios, Él nos va a honrar a nosotros. Y eso Así está en es. Primera de Samuel 2:20. Entonces, aquí viene que la importancia, mi amor, que era lo que hablábamos de aplicar la regla de oro. ¿Ok? Así es. A veces queremos nosotros ver cuál es la persona correcta, y hacemos especificaciones técnicas, que tenga esto, que sea así, que no tenga esto, que no sea así, y hacemos una lista, ¿verdad? De pedirle al niño, como decimos aquí en Costa Rica, pero no nos preocupamos nosotros por ser esa persona correcta. Y ahí es donde aplica lo que es la regla de oro, Mateo 7:12, o sea, lo que queremos que las otras personas hagan con nosotros, eso debemos de hacer. Entonces, primeramente debemos de ser nosotros esa persona correcta, guardarnos en santidad. Si queremos una persona fiel, si queremos una persona que no nos mienta, si queremos una persona que sea, eh, no sé, especial, una persona que sea, yo quiero una mujer de Dios. Bueno, varón, sea primero usted ese hombre de Dios. Quiero un hombre de Dios, mujer, sea usted primero esa mujer de Dios. Llénese de la palabra. A veces cuando pensamos de cómo saber escoger ya es un pensamiento egoísta Así es. y eso no aplica en el matrimonio. Ahora lo vamos a ver con unos puntos de equipaje que tenemos que tomar en cuenta. Así es. Y es importantísimo tener esto claro porque eh, es el tener principios bíblicos que nos lleven a caminar bien, a sembrar bien, a actuar bien. Teníamos hace muchos años un pastor en la iglesia que ya está con el Señor, que él decía, yo pienso bien, hablo bien, actúo bien. Ujú, Y entonces, cuando nosotros empezamos a establecer estos principios y a pensar bien, a hablar bien y a actuar bien, podemos ya pensar en por qué me quiero casar. ujú, Porque esto es eh, un paso sumamente importante y si queremos formar o preparar un matrimonio duradero, un matrimonio para toda la vida, un matrimonio bienaventurado, podríamos ujú, llamar bendecido por Dios, tenemos que tener la motivación correcta. Y muchas veces no tenemos la motivación correcta porque nos casamos por distintas razones y queremos que veamos las razones por las que muchas veces nos casamos, porque esos son los peores errores que podemos cometer. Y el primero de ellos, ya lo mencioné yo, nos casamos porque como tenemos que guardarnos y tenemos muchas ganas de tener relaciones, entonces nos casamos para tener sexo libremente, para poder disfrutar y para que no haya problemas y ya no tener que andar a escondidas y etcétera, etcétera. Pero eso se acaba. No, y también se casan con la mentalidad de que casados va a ser todos los días, ¿verdad? Y fines de semana 3 3 veces al veces. día. Y eso, no, si usted va con esa mentalidad, no, porque, o sea, no hay un tiempo ideal o una cantidad de veces para tener intimidad en un matrimonio, eso lo forma cada pareja, pero esa no es la realidad. Entonces, tenemos que tener claro que para tener sexo libremente, ese no va a ser un motivo correcto, porque tal vez tus expectativas son muy grandes y tal vez no se vayan a cumplir
y ya empieza la frustración y ya es cuando empieza la decepción y los problemas en el matrimonio. Exactamente. Yo quiero decir algo que siempre le digo a los hombres cuando les hablo de este tema, y es que muchos hombres jóvenes hoy piensan que cuando se casen, los casados tienen sexo todos los días, como decía Paola, y los fines de semana 3 veces, pero eso es una mentira que nos ha vendido la pornografía, Ujú. porque la sexualidad no es así. Y ahora les decía, eso se acaba, porque tal vez cuando uno está recién casado, todos los días pueda ser una realidad, pero con el tiempo, con las obligaciones, el trabajo, vienen Los los hijos, hijos, las temporadas, las temporadas, exacto, enfermedades. ya no va a ser todos los días. Ya quisiera uno que fuera así, pero no, no es una realidad. Entonces, casarse por sexo va a ser un gran error porque cuando ya no se cumplan esas expectativas, ¿qué va a pasar? Nos divorciamos. Entonces, esa es una motivación incorrecta para preparar un matrimonio para toda la vida. Así es. Otro aspecto que es un motivo incorrecto es la presión social, como decimos aquí en Costa Rica, que los deja entre el tren. Ya yo tengo 30 y resto de años, ya voy a llegar a los 40 y aquí tengo que agarrar el primer patas vueltas que me encuentre, ¿verdad? Es- Para Esperamos que no sea una una mala mala. expresión en algún lado. La primer persona que me encuentre la voy a tomar y ese va a ser el indicado y por eso, eso no es un motivo correcto. Igualmente ahí dice para probar, y si no funciona, nos divorciamos. Ese no es el objetivo. Nadie se casa para fracasar. Esto se lo aprendí a un amigo, Gabriel Castro de Venezuela, y él nos decía, nadie se casa para fracasar. Y eso es cierto. Nadie se casa para fracasar. Entonces, si no funciona, nos divorciamos. No funciona. Ujú. No funciona, eso no debe ser algo que esté en nuestra mente, porque si queremos prepararnos para ese matrimonio, tenemos que sacar esas ideas de nuestra vida. Así es. Otro punto es por conveniencia. Ahora que están de moda los sugar, ¿verdad? Que dicen en todo lado, porque mi novio gana bien, mi novia gana bien, la pareja, ese es un buen partido, entonces ya no voy a tener que preocuparme por el dinero, por la presión económica, entonces, inclusive para salir de mi casa, ¿verdad? Como ahí ahora lo vamos a abundar más, o es el último punto, como salvación para salir de mi casa. Eso, o sea, eso no es un motivo correcto, ¿verdad? Sí, igualmente, y este es fundamental porque la mayoría de las personas nos casamos porque estamos enamorados, pero ya es sabido, ¿verdad, amor? Que después de 3 años, máximo 5, ya uno no está enamorado. Entonces es cuando empieza a ver uno todos los defectos y empieza uno a decir, ¿para qué me casé con este o con esta? También Que que estaba. también que estaba yo soltero, Ujú. ¿verdad? Tenía libertad y empezamos a ver los defectos del otro. Entonces, casarse enamorado es un gran error porque Eso es un estado. enamorados estamos en un estado de estupor, por decirlo de alguna manera, para no decir un estado de tonto, ¿verdad? Porque nos volvemos ciegos Ujú. y hemos visto parejas que después de un tiempo dicen, yo no sé cómo yo me enamoré de él o de ella, siendo como es, porque ya empezaron a ver esas cosas. Entonces, casarse enamorado es uno de los peores motivos con los que podemos tomar la decisión. Y entonces me dices, entonces, ¿cómo nos casamos? Tenemos que casarnos conscientes de que vamos a dar un Con paso la importante en convicción. nuestra vida, que tenemos una convicción de que queremos hacer las cosas bien y que vamos a elaborar juntos, a construir de la mano de Dios, porque si Él no construye con nosotros, no sirve de nada, es el Salmo 127. Y entonces necesitamos empezar a trabajar juntos. Y para eso queremos ver el siguiente punto. Pero bueno, Paola les quiere decir No, algo y más. con el tema del enamoramiento hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque realmente eso es una etapa temporal, como lo decía Javier. Tenemos que ir, ¿verdad? O sea, que nuestro motivo correcto sea porque tenemos la convicción de que vamos a decidir amar todos los días de nuestra vida, a pesar de la temporada en la que estemos atravesando, porque el matrimonio atraviesa muchas temporadas.
atraviesa tal vez conflictos, problemas, inclusive con hijos más adelante, con trabajo, económicos, muchas situaciones pueden suceder. Entonces, si nosotros nos casamos solo porque estamos enamorados, va a ser muy frustrante y la aventura va a ser tormentosa porque en el momento en el que ya el estado del enamoramiento pase, todo va a ser muy duro. Yo siempre, cuando tenemos la oportunidad de hablar con las personas que se van a casar aquí en la iglesia, que damos el curso prematrimonial, yo les cuento que recién casados, Ya va la historia. como testimonio, que recién casados, de ahí son dos personas diferentes, ¿verdad? Con culturas diferentes, con prácticas diferentes que se van a vivir en una casa y aquello puede ser un caos. De Entonces, hecho, generalmente es un caos. al principio, ¿verdad? Javier iba y se bañaba y dejaba la ropa tirada ahí, ¿verdad? Yo, ay, qué lindo, mi amor. Yo tenía mi Mira, rincón para la ropa. yo decía, ay, tan lindo, mi amor, ¿verdad? Como deja las cositas, debe ser que se le olvidó, ay, pero no, vamos a recogérselas, ¿verdad? Y el segundo día también, y ya varios días, ay, tan lindo, ay, ya, o sea, como al mes, digamos, o como al tiempo, le digo, bueno, aquí hay una canasta de ropa, y si la ropa no está en la canasta, no se lava nada, y no le voy a volver a recoger nada. Porque al principio uno hace esas cosas así como por el impulso, ya después usted tiene que decidir. Entonces es muy importante que nosotros vayamos con esa convicción, no con el estadio ahí de que todo lo vemos perfecto, de que es guapo, de que no amanece con mal aliento, ¿verdad? Que amanece despeinado, o sea, no podemos llegar con esa expectativa porque no se va a cumplir. Sí, y bueno, para terminar la historia, un día le dije, ¿dónde están mis calzoncillos? Y me dice, allá donde usted los tira. Tuve que ir a buscar el menos sucio. Espero que se rían con nosotros, por lo menos. Hoy lo contamos como una anécdota, en ese momento fue un motivo de un problema, pero qué importante es poder tener estas cosas claras para evitar futuros problemas, porque a nosotros ese periodo de acople nos costó como a la mayoría de los matrimonios y el ir determinados, decididos a hacer las cosas bien, nos ayuda a salir mejor. Y entonces, tomando esto como base, analicemos la motivación o los motivos correctos por los cuales nos casamos. Por los cuales debemos de O verdad sea, tomar la decisión. exactamente. Entonces, la palabra de Dios nos dice en Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio. Hoy en día, lamentablemente, eh, el mundo dice que el matrimonio está pasado de moda, que el matrimonio es obsoleto, que para qué me voy a casar, si nos va mal, mejor nos separamos, vivimos juntos y ya, listo. No hay que pagar abogado ni nada para divorciarnos. Y eso es lo que nos está vendiendo el mundo. Pero la palabra de Dios nos dice, pongan en honra, en alta estima el matrimonio. Es algo que Dios ama, que Dios valora. Exactamente, y es algo que Dios diseñó desde el principio. En Génesis podemos ver cuando dice que Dios los bendijo y les dijo, vayan y pueblen la tierra. Entonces les dijo, después de bendecirlos, les dijo, vayan y tienen mucho sexo. ¿Por Qué qué? fiestón, ¿verdad, Aldea? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenían que poblar la tierra, pero antes les había dado la bendición y ahí estuvo el primer matrimonio de la historia de la humanidad. Entonces, qué importante poder tener claro que el matrimonio es diseñado por Dios, es bueno, es agradable y es perfecto, y nosotros tenemos que tenerlo en alta estima. Es importantísimo. Y entonces, como matrimonios cristianos, tenemos que ser representantes de la relación que Cristo tiene con su iglesia, que somos nosotros. Y eso lo encontramos en Efesios 5:32. Y él dice que amó de tal manera a su esposa, ¿verdad? Dio todo por ella, se sacrificó por ella y el matrimonio tiene que tener ese fundamento. Entonces, una de nuestras motivaciones aparte de honrar a Dios y honrar la creación de Dios, es empezar a entregarnos el uno por el otro. ¿Por qué? Porque el amor dice que es sufrido, que todo lo puede, que todo lo soporta. En 1 Corintios 13, nosotros tenemos que dar amor de manera
sacrificial, entregándonos el uno por el otro. Si yo me dedico a amarla a ella me va a amar a mí. Y si ella me ama a mí, yo la voy a amar a ella. Pero si yo busco solo que ella me ame, ¿qué le estoy dando yo? Entonces, vamos a generar corazones vacíos porque estamos buscando nuestra propia felicidad y no tratando de dar. Entonces, una forma de preparar un matrimonio sólido, un Es matrimonio, entender esto. es entender este principio. Ujú. El amor es sacrificial. Jesús vino a la tierra, caminó entre nosotros, murió en una cruz y resucitó al tercer día. Se sacrificó por amor. Y Amén. entonces nuestro amor tiene que ser sacrificial. Es un principio fundamental para cualquier matrimonio. Así es. ¿Cuál es otro de los motivos correctos que nosotros tenemos que valorar? Bueno, si tenemos o no tenemos el don de continencia, ¿verdad? La palabra de Dios dice en Primera de Corintios 7, y pueden leer del 9 al 19, como está ahí en la presentación, que si usted tiene el don, perfecto, de continencia, pero si no, cásese. Entonces, eso es otro motivo importante que yo tengo que analizar. Si yo no tengo el don de continencia, lo mejor es que yo me case. Entonces, importantísimo tener eso. ¿Y por qué otro motivo? Y el último que vamos a ver, por la promesa que hay detrás del matrimonio, ¿verdad? Hay una promesa hermosa para cada uno de nosotros y está en Proverbios 18:22. Dice, el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Y aquí hablamos tanto de hombre como mujer, o sea, el que haya esposo, el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. ¿Y qué es la benevolencia del Señor? El favor, la gracia, ¿verdad? Tanto que hablan mal, ¿verdad? De las esposas aquí en Costa Rica, y ya se va a suicidar, va para el matricidio, ya, ¿verdad? Y tienen como esas expresiones. Obviamente, esa es una expresión satánica, digo yo, y diabólica, porque el hallar esposa es alcanzar la benevolencia, la gracia, el favor de Dios. Entonces, esos puntos que acabamos de ver son súper importantes que nosotros los tomamos en cuenta. Para recapitular únicamente, el motivo correcto, ¿por qué? Porque el matrimonio es honroso para el Señor y Él pide que sea honroso para nosotros. Entonces, si es honroso para Dios y para nosotros, ¿verdad? Debemos anhelarlo. ¿Por qué? Porque con el matrimonio representamos la relación de Cristo con la Así iglesia. es. ¿Por qué también? Porque tenemos una necesidad de compañerismo y a través del matrimonio es que podemos cumplirla al no ser dos, al ser uno. Si usted no tiene el don de continencia, cásese y después para que usted pueda alcanzar la benevolencia de Jehová. Esos son los motivos correctos que nosotros debemos de tener. Eso sí, como también lo habla Eclesiastés, tenemos que ser sabios porque todo lo va a hacer el Señor hermoso a su tiempo. Así es. Y Y vamos al siguiente punto. yo quería apuntar algo sobre Proverbios 18:22, porque dice el que haya esposa. Entonces a mí una vez una mujer me decía, pero esa bendición es solo para el hombre. No, Y no, porque dice la palabra de Dios que cuando nos casamos ya no somos dos, dos, ahora somos uno. uno. Entonces, la bendición para el hombre es la bendición para la mujer también. Ujú. Y qué importante tener esto claro, porque cuando nos casamos ya somos uno, y lo que me pase a mí bueno le va a pasar a ella, y lo que me pase malo a mí le pasa mal a ella también. Entonces, somos uno, y eso es importante tenerlo claro. Casados, alcanzamos la bendición, la bondad de Dios, el favor de Dios, y eso es un regalo maravilloso que Él nos da. Y bueno, para seguir, es importante tener claro qué equipaje vamos a llevar a nuestro matrimonio, qué equipaje usamos para esta aventura, porque el matrimonio no deja de ser una aventura todos los días. Siempre hay experiencias buenas, algunas no tan buenas, Ujú, algunas difíciles, ujú. pero al final de cuentas, esta aventura de la mano de Dios es una aventura maravillosa que podemos disfrutar y, y deleitarnos
en la bendición de Dios. Y entonces veamos qué equipaje tenemos que llevar. Así es, y hay algo importante, esa frase que se está proyectando ahí, que nosotros no podemos olvidar, y es una frase del pastor Ricky Marroquín, que es el pastor del ministerio en el que servimos. Dice, todos llegamos al matrimonio con equipaje emocional. El secreto es unirte a alguien que te ayude a desempacar y no que le agregue peso a la maleta. ¿Por qué? Porque con el equipaje con el que usted se case, que usted vaya al matrimonio, Así es el es. equipaje que tendrá que cargar durante toda la aventura, si usted no hace algo para eliminar esa carga. Yo no sé si aquí hay personas, ¿verdad?, que han tenido la oportunidad de hacer como montañismo, de correr. En mis tiempos, aunque ustedes no lo crean, en algún momento de la vida, esta servidora empezó a correr. Y recuerdo que los primeros kilómetros que yo corría, ¿verdad? Me pesaba hasta el audífono, me pesaba hasta la bandana, porque y una inclinación así era como si hubiera el pico más alto de la montaña. Y empecé a quitar cosas porque llevaba el que las llaves, que lo que vaya a ocupar, ¿verdad? Y no, o sea, aprendí a ir y correr ligero porque todo lo que yo me lleve para esa aventura, para ese viaje, es con lo que yo voy a tener que cargar y es muy importante viajar ligero si queremos que esto sea un buen viaje. Así es. El apóstol Pablo nos enseña que tenemos que despojarnos de todo peso. Ujú, Y esto es parte de lo que queremos ver en este punto que sí, en estos puntos que siguen y que son importantísimos. ¿Por qué? Porque si queremos, tenemos que tener un buen matrimonio, tenemos que sacar estos elementos que están en esa lámina para, para evitarnos muchos problemas. Y el primero de ellos es la mentira, porque sabemos que Satanás es el padre de la mentira. Si nosotros incorporamos la mentira en nuestro matrimonio, vamos a sufrir muchísimo, ujú. muchísimo. Y entonces, qué importante poder sacar la mentira, sacar el rencor y la falta de perdón y Sanar relaciones. sanar. Y nosotros tenemos que llegar sanos al matrimonio. No es que solo es perdonar cuando estamos en el matrimonio, sino desde antes tener ese proceso de sanidad con las personas que nos hayan herido, nos hayan dañado en algún momento. Mamá, papá, todo. Exnovios, exnovias, Relaciones, relaciones, traumas. exacto, porque si yo no llevo esa, si yo llevo ese equipaje a mi matrimonio, voy a tener problemas y serios. Entonces, qué importante es poder limpiar estas cosas. El otro, los celos. Amados, los celos son una plaga que destruye. Es una obra de la carne, dice Es Gálatas. una obra de la carne y destruye. Ujú. Destruye cualquier relación, aún la relación más linda que pueda haber, la destruye. Entonces es un elemento que tenemos que sacar. Y de la mano de los celos está la desconfianza. Porque si no tenemos confianza en la persona con la que vamos a contraer matrimonio, estamos como un huevo en un sartén, fritos. Estamos listos y va a ser difícil poder levantar una relación, un matrimonio sano. Así es. Así es. El siguiente punto, las adicciones, droga, alcohol, pornografía, masturbación. Masturbación. Lo dijimos en equipo. Fornicación, adulterio, sexo con prostitutas, toda clase de impureza. Estas prácticas tenemos que sacarlas de nuestra vida. Ujú. Recordemos, al principio dijimos, de lo que sembremos, vamos a recoger. Si traemos estas prácticas, estos vicios, estas obras de la carne en nuestra vida al matrimonio, La ira. Ujú. va a ser un fracaso. Nuestro matrimonio se va a destruir. Entonces, qué importante poder trabajar estas cosas de antes. Y yo creo que para eso la iglesia ofrece ayuda, tenemos formas, buscar terapia, siempre es importante buscar cómo sanar todas estas emociones y todas estas malas costumbres que podamos tener para que
nuestro matrimonio sea un matrimonio bueno. Así es. Sí. Definitivamente las adicciones y todo eso que acaba de decir Javier es algo que es lo primero que debemos de despojarnos, porque en el matrimonio se van a potenciar, no se van a acabar, se van a potenciar. Es más, todo esto se va a potenciar, todo lo que estamos hablando. Las frustraciones, como personas a veces por la infancia, por traumas, por lo que sea, vivimos frustrados, que mi mamá no me amó, que mi papá no me amó, que tuve problemas, que preferían a mi hermana. Cualquier cantidad de situaciones, supérelo antes de entrar al matrimonio. Así es. Sane sus relaciones, sane los conflictos. Hay un bendito bicho, perdón, que está aquí estorbando. Conflictos no resueltos, conflictos familiares, o sea, muchos de los temas que se abordan en consejerías matrimoniales es los pleitos que hay entre familia, entre amigos, entre relaciones. Y si esos conflictos nosotros no los llevamos resueltos, pueden llegar a tener mucho peso en nuestra relación. Los secretos familiares, los secretos que podamos tener. Dice la escritura que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. ¿Ok? Y un punto esencial para que un matrimonio pueda ser saludable y ser un matrimonio bienaventurado es la transparencia. Así Es la es. transparencia. Y desde el inicio de la creación, en el Génesis, lo podemos ver. Dice la palabra que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. O sea, ellos eran transparentes. ¿Ok? ¿Qué pasa? Entra el pecado y ya ellos se esconden. ¿Ok? Si eso no se puede hablar, es porque hay algo que sanar. Si eso no puede salir a la luz, es porque hay algo oculto ahí, perverso, que tiene que ser sanado. Entonces, para que podamos tener luego un matrimonio bienaventurado, un matrimonio saludable, debe haber total transparencia y tenemos que dejar esos secretos. ¿Por qué? Porque después salen a la luz y pueden causar un divorcio. ¿Por qué? Porque es una traición. A veces hay secretos que se revelan en medio del matrimonio y las personas llegan a sentirlo como una infidelidad. Así Y es. así es una infidelidad porque no hubo transparencia desde el principio. ¿Y qué pasa cuando hay una infidelidad? Uno puede sentir que todo lo anterior era una mentira. Culpas, culpas, no podemos llevar culpas. Debemos ir a la cruz y recibir el perdón del Señor. Si usted ya confesó su pecado, si ya usted se apartó, usted va a alcanzar la misericordia. Sí, amén. Tiene que dejar las culpas atrás. Y este otro, los traumas del pasado. Si usted no resuelve sus traumas del pasado, los va a acarrear los va a acarrear en todas sus relaciones, pero se va a potenciar aún más en En su su matrimonio. matrimonio. Así es. Es muy duro. Si nosotros no despojamos todos estos elementos de nuestra vida, y esto, vuelvo al principio, decíamos, si yo quiero tener una buena esposa, tengo que ser sano yo para ser un buen esposo. Ujú. Entonces, si yo logro sacar todo este equipaje de mi vida, las cosas van a cambiar y Así vamos a es. poder tener un matrimonio súper, súper maravilloso, ¿verdad? Y vean estos 3 puntos. Tu pasado, el pasado ahora va muy relacionado de la culpa. Muchas veces vivimos presos de la culpa por las cosas que hicimos en el pasado, pero ya tenemos que desechar el pasado. Si Ujú. hemos confesado, si hemos entregado nuestra vida al Señor, ya el pasado es pasado. Y ahora tenemos la mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe, puesto en el futuro, en el futuro eterno que tenemos en Jesús. Entonces el pasado ya quedó atrás y ahora solo puede servir para edificar, sabiendo que Dios me sacó de lo vil del mundo para llevarme a un lugar de eminencia como hijo de Dios. Y eso es lo que yo tengo que valorar y darle gloria a Dios por eso. Entonces el pasado es algo que tenemos que extraer de nuestro equipaje. Y este es sumamente importante, amados. Tus ex, los exnovios, las exnovias, eso puede traerse al traste un matrimonio. O sea, yo puedo tener una amistad de hola, ¿cómo está?
con una exnovia y saludarla y ya, pero no puedo tener una relación con ella. Hay que sacarlas. Igual ellas no pueden tener una relación con un ex. Es vital que eso lo tengamos claro porque va a ser un motivo o una Puede ser un posible, motivo. Ujú, puede ser correcto. un motivo de divorcio y no queremos eso. Ujú, Y por último, el orgullo. Yo creo que eso es algo con lo que todos luchamos todos los días, el orgullo. ¿Por qué? Porque estamos en un estuche de carne, ¿verdad? Y la carne siempre va a querer beneficiarse, disfrutar de sus cosas. Entonces, el orgullo es algo que tenemos que doblegar día a día, así como lo hizo Jesús, nuestro mayor modelo. Siendo Dios, se hizo hombre y murió en la muerte más humillante, en la muerte de cruz. Y entonces, ¿quiénes somos nosotros para tener orgullo? Así que tengamos claro que el orgullo es algo que tenemos que evitar. Y como siempre lo digo, nosotros a veces tenemos diferencias, nos enojamos el uno con el otro y a veces yo creo tener la razón, pero yo prefiero llegar y decirle, mi amor, perdóneme por lo que pasó, aunque a ella no le gusta hacerlo, ¿va? Pero es importante, aunque yo diga, yo tengo la razón, yo gano esto, pero al final, ¿qué gano si seguimos peleando? ujú. Así Si yo es. pierdo, ella pierde también. Entonces, el orgullo es algo que tenemos que doblegar día con día. Y bueno, seguimos avanzando porque ya el tiempo se está Ya se agotando. cortó. Sí. El equipaje indispensable. ¿Cuál es el equipaje que usted no puede dejar para nada en esta aventura, en este viaje que usted planea en matrimonio? Dios, su palabra, la oración y la fe. Eso es lo primero que tiene que estar en su vida, permeado, lleno, a rebosar. Esas disciplinas, porque eso es lo que va a hacer que usted pueda actuar de manera correcta. Así Esto es lo que es. va a hacer que usted ame de la manera en la que Cristo nos amó, que dio su vida. ¿Ok? Eso va a ser indispensable para que usted pueda tener tolerancia. Eso va a ser indispensable para que usted pueda tener aceptación, para que usted pueda atravesar las temporadas del matrimonio. Eso va a ser indispensable para que usted pueda cumplir el propósito de Dios y para que usted pueda decidir amar todos los días. Porque si esto está no está en nosotros, lo que va a dominar en nosotros va a ser la carne. Así es. Y en la primera discusión, el primer mecanismo de defensa que vamos a tener es Salir salir corriendo. corriendo y no es así. El perdón, vean, el perdón es algo que lo necesitamos todos los días, con las demás personas, con nosotros. La palabra inclusive dice perdonen para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces porque también si nosotros no perdonamos, El Padre. el Padre tampoco no nos perdona. La misericordia es algo indispensable, algo que pasa mucho en las relaciones. Somos, y pasa mucho en las personas que tal vez tienen una posición de liderazgo, sirven en la iglesia. Nos es tan fácil ser misericordiosos con el pecador, con el que necesita, con el que no tiene una esperanza. Nos es tan fácil ser misericordiosos con las demás personas. Todos cometemos errores. Hay que aplicar, seamos como Jesús, pero a veces es tan difícil tener misericordia con el prójimo más cercano que si ese equipaje nosotros no lo tenemos claro, que debemos de llevarlo para aplicarlo constantemente, va a ser muy tormentoso el viaje. Así es. Porque así como yo necesito las misericordias que Dios me renueva toda la mañana, así las necesita Él. Y si no nos aplicamos esa misericordia, no va a ser nada positivo, va a ser tormentoso. Algo importante, la comunicación. Buena Debemos comunicación. aprender a comunicarnos, que sea asertivamente. Eh, Muchos matrimonios, un problema esencial es la falta de, o la no comunicación asertiva.
buscamos tener la razón y al final de cuentas eso no sirve de nada. Entonces, busquemos, si nos cuesta, busquemos ayuda, busquemos acompañamiento. Hay personas que aún antes del matrimonio les cuesta comunicarse, les cuesta transmitir lo que quieren. Si usted ha detectado eso, es importante que desde ya empiece a preparar eso. Así es. El respeto, el amor, la humildad, como lo mencionaba ahora, el modelo más ejemplar, Jesús. La tolerancia. A veces no somos tolerantes con nuestro cónyuge. Y entonces, desde el noviazgo, hay que aprender estos elementos. La entrega. Ahora lo decía, tiene que ser sacrificial. La muerte. Tenemos que aprender a morir a nosotros. Eso nos enseña la palabra. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí, dice Pablo. Tenemos que aprender a morir a nosotros. Y todos estos elementos, si nosotros decimos, ¿cómo los podemos poner en práctica? Con el primer punto, Dios, su palabra, la oración y la fe hacen que nosotros podamos incorporar todos estos elementos indispensables en nuestra vida y en nuestro matrimonio. Y principalmente esta regla de oro, no hagan lo que no les gusta que les hagan. Ujú. Así, en resumen, eso es lo que dice, Si usted quiere una esposa fiel, sea fiel. ¿mm? Entonces, qué importante que nosotros apliquemos estos principios indispensables en nuestro matrimonio, porque vamos a ver la bendición de Dios. Y como ya para finalizar, ¿qué incluye el viaje? El viaje incluye disciplinas espirituales. Volvemos a esa lámina inicial, disciplinas espirituales. Si yo no estudio la palabra, si no la conozco, en Colosenses 3, ese es un capítulo maravilloso, para mí es un manual de matrimonio y familia y laboral inclusive, Ujú. ¿verdad? Es un manual de vida, ese capítulo. Resume tanta sabiduría. Y él nos dice que la palabra de Cristo abunde en ustedes. Hay abundancia en ustedes de la palabra de Cristo. Entonces, nosotros como cristianos queremos tener un matrimonio exitoso. Tenemos que conocer la palabra de Dios, pero no basta solo con conocerla, porque yo he conocido casos de personas que conocen la palabra de Dios y se la saben de memoria, pero no la ponen en práctica. Entonces de nada sirve. Ujú. Tenemos que ponerla por obra. Y entonces, qué importante conocer la palabra de Dios. Estudiar la Biblia es esencial para nuestra vida. Si Así nosotros es. no conocemos lo que dice Dios, lo que nos promete Dios y lo que nos demanda Dios, ¿cómo vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos? Así es. ¿Verdad? Entonces, qué importante. El siguiente punto. Tenemos que tener claro, eh, si deseamos entrar en un matrimonio y queremos prepararnos para ello, que un paquete esencial es, como dijo Javier, estudiar la palabra. Y el segundo punto es entender que debemos de compartir la misma fe. Porque en Amós 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? ¿Qué comunión tienen las tinieblas con la luz? No Ujú. se unan con yugo desigual, también dice 2 Corintios 6:14. Entonces tenemos que tener claro eso. No podemos entrar en yugo desigual porque si no ya ahí empezamos como con el trípode, ¿verdad? Le va a faltar una pata, Va a estar renco. va a estar renco y va a ser muy difícil que se sostenga. No Así podemos es. dejar de lado esto. Así es. Y ya para ir finalizando, algo fundamental dentro de un matrimonio es el altar familiar. Ujú. Nosotros en la familia tenemos que tener hábitos y una forma de conocer la palabra es estudiándola y nosotros como familia tenemos que sacar ese tiempo para aprender, para estudiar un altar familiar. Así es, y Es entonces si importante. nos cuesta ahorita nosotros tener nuestro tiempo de devocional, es el tiempo para prepararnos en eso, para cuando lleguemos a eso,
¿Por qué? Porque el altar familiar es necesario como familia para cuando lleguen los hijos, porque la instrucción en la palabra se tiene que dar desde casa. Y si tenemos a Dios en medio de nosotros, vamos a lograr muchas cosas. Estamos llamados a formar un hogar y solo con Dios en el medio lo vamos a poder lograr. Entonces, usted también tiene que prepararse en este aspecto, un altar familiar cuando se case, pero ahorita ser intencional en su devocional, en su tiempo con Dios, en su estudio bíblico, para que de verdad pueda llegar a tener un matrimonio bienaventurado, un matrimonio para toda la vida y que al final el Señor te diga, buen siervo y fiel. Así En es. lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y este era como lo que queríamos compartir con ustedes sobre cómo prepararnos, como les dije al principio, eh, en un viaje inclusive, ¿verdad? Hay cosas inesperadas y ahí es cuando tenemos que empezar a rectificar cosas, pero si vamos con un equipaje ligero y vamos con el equipaje esencial, esas situaciones las vamos a poder enfrentar y al final vamos a poder cumplir la promesa que le hicimos al Señor en algún momento. Así es. Y yo creo, porque lo hemos vivido en carne propia, el matrimonio no es fácil, es difícil porque hay situaciones, elementos, circunstancias que se presentan a lo largo del tiempo, pero de la mano de Dios es más fácil. Y Amén. bueno, ya que está Luis ahí, yo sé que Luis también ha enfrentado cosillas en su vida. Y que probablemente dijo, si yo me hubiera despojado de este equipaje. No, la enseñanza estuvo muy poderosa, estuvo muy poderosa. Quisiera hacerles un par de preguntas que seguramente la audiencia se está haciendo. ¿Qué pasa si un par de novios que quieren casarse y toda esa cuestión, llega a ese punto en donde se sinceran y cuentan experiencias del pasado y alguno de los dos no puede soportar o le cuesta mucho trabajo soportar las experiencias que ha tenido el otro? Tipo, por ejemplo, una vez una persona se enteró que el otro había tenido como una especie de amante, algo así, durante un tiempo y vivieron juntos en otra ciudad y bueno, eso fue, y para él fue muy difícil aceptar a su novia a raíz de esa situación. ¿Qué aconsejan ustedes a una pareja que esté pasando por eso? De ahí, Luis, yo lo que le puedo decir es que si ella no puede vivir con eso, ¿verdad? Si ella es consciente de que no puede o él es consciente de que no puede, yo creo que lo más sabio es terminar la relación, ¿ok? Porque si ella no lo puede superar, si ella no lo puede lograr aceptar o trabajar, eso ya pasó, que ya es otra persona, fijo, sí o sí, va a ser un tema de discusión y en algún momento en el que ya malo, como habla la palabra, es lo primero que se va a echar en cara. Entonces, pasa también en un matrimonio cuando hay la infidelidad, ¿verdad? Uno puede perdonar la infidelidad, pero no necesariamente está dispuesto a tolerar y a seguir en lo mismo. Entonces, si no puede aceptar esto, no podemos condenar a la otra persona a una cadena perpetua por un pecado que cometió. Así Entonces, es. ahí es mejor poner las barbas en remojo y hasta qué punto tengo yo mi límite. Además, hay otro punto fundamental que si yo no puedo tolerar algo que hizo mi novia en el pasado, ¿dónde está el perdón? ¿Dónde está la tolerancia? ¿Dónde está la misericordia? Me explico. Entonces, si yo no aplico estos principios, vamos a tener problemas el resto de nuestra vida, con esta o con cualquier otra relación, porque voy a estar viviendo en función de lo que hizo mi pareja antes, aún sin conocerme. Y entonces voy a vivir frustrado, amargado probablemente y en una actitud de total desconfianza y de celos, y eso va a ser catastrófico. Tiene que superarlo, pero si sabe que no, ¿verdad? Creo que lo mejor es Sí. Terminar.
¿Cómo sería la mejor forma cristiana? Esto lo hemos preguntado ya en varios de los tabús relacionados con el noviazgo, pero quisiéramos escuchar también su opinión. ¿Cómo poder minimizar la herida? Yo digo que toda relación de noviazgo que termina casi siempre, terminan heridos el uno o el otro. Pero ¿qué aconsejan ustedes con la experiencia que han tenido para minimizar la herida? Para que la herida sea lo mínimo. Casi siempre uno se va para otra iglesia, el otro se va herido y no vuelve a congregarse. Hay siempre esas situaciones, ¿no? Después de encontrarse juntos en la misma congregación, es todo un rollo. ¿Qué aconsejan ustedes para minimizar esa herida y para minimizar esa situación posterior tan traumática? ¿Quieres decir vos? Dale. Bueno, en realidad yo creo que inclusive, Luis, esto sería un muy buen tema para tabú, porque hoy en día creo que en muchas iglesias, inclusive uno se ha enfrentado que a veces no se maneja bien ese tipo de rupturas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, qué sé yo, pongo un ejemplo. Eran líderes, eran personas conocidas, entonces tenían amigos en común. Es inevitable que las personas, unas se vayan por un lado, otros por otro, y al final quede uno herido. Pero creo que uno primero, de manera individual, si yo soy la pareja, tiene que conocer sus límites y tiene que saber hasta dónde puede tolerar, hasta dónde no. Si ella o él no puede estar cerca de él, ¿verdad? Por la situación, entonces sí es lo mejor que se aleje, que se aparte, que busque otro lugar donde congregarse, aunque sea temporalmente, mientras esa herida se le pone antibióticos, sana, ¿verdad? Porque las heridas son así. Ya ahorita yo me corté aquí, ya yo me toco y no me duele, ¿verdad? Pero en determinado momento no podía ni siquiera rozarme con algo. Es lo mismo. Ahora, es un tema bien complejo porque los jóvenes generalmente pasan trayendo y llevando. Uy, me dijo fulano que tal cosa, me dijo fulana que tal cosa, que ya fulano anda con otra, que fulana ya tiene novio. Y entonces empiezan a generar una serie de conflictos que, lejos de ayudar a sanar, empeoran la herida. Y yo creo que eso es algo que, como decía Paola, se da mucho en las iglesias, en los grupos de jóvenes. Estoy seguro que a ustedes les pasa, ¿verdad? En Puente Largo, que todos vivimos situaciones difíciles con los jóvenes, pero yo creo que aquí lo que debemos hacer es buscar que estas personas, dentro de lo que cabe, tengan el menor roce posible y que la gente aprenda a manejar estas rupturas, los jóvenes aprendan a manejar estas rupturas, ¿verdad? Porque pasa en un matrimonio, se divorcian, aún siendo servidores, se divorcian y para el grupo es muy duro, pasa, pero yo digo, a veces los jóvenes no manejan bien esto, porque lejos de tratar de apoyar, eh, embarrialan más la cancha, decimos nosotros acá. Ensucian. Javi, no, Sí. no hablemos de fútbol. No hablemos de Por fútbol. favor. No es un buen tiempo Que para en estos días va a predicar Itiel también acá de España. Bueno, en fin. Oye, Javi. Ya me voy, Luis, mucho gusto. Precisamente un buen ejemplo, ¿verdad? De que la herida es sangrante, aún sangrante. Para los que Una, vean- para una los que pregunta. Para los que Dime. vean este video dentro de un tiempo, el día de ayer, nuestro país, Costa Rica, nuestra selección perdió 7-0 Mi amor, eso lo con conoce España. todo el mundo, Sí, digamos. Es historia. pero cuando lo vean dentro de algún tiempo, Para los que nos están viendo desde el año 2030, ayer pasó eso. Bueno, Javi y Paulita, una tal vez última pregunta. Ya se nos está acabando nuestro tiempo que nos ponemos de límite, pero hemos disfrutado mucho esta enseñanza de ustedes. Ustedes son grandes maestros, sobre todo personas con mucho cariño, mucho amor, que se nota pues el amor de Cristo a través de sus vidas. Yo pienso que pensando en el equipaje a llevar, pienso que hay dos cosas primordiales que son saber llegar a un acuerdo, cómo lograr llegar a un acuerdo y cómo resolver un conflicto. Pienso que son dos
para mí, digamos, dos de las principales materias que toda persona que se quiera casar debería ya haber superado. ¿Cómo llegar a un acuerdo? ¿Cómo resolver un conflicto? Ustedes lo mencionaron dentro del equipaje a llevar, pero me gustaría pedirles si ustedes tienen alguna recomendación de cómo pueden un par de novios aprender a llegar a un acuerdo. Cómo tomar una decisión y llegar a un acuerdo, porque créanme, yo conozco novios, por ejemplo, que no pudieron lograr llegar al acuerdo de el lugar donde casarse. Que si iban a llevar flores o no sé qué, que la lista de invitados. Y eso les genera unos conflictos tan inmensos que ya cuando lleguen las cosas serias del matrimonio, ¿cómo será? ¿Cómo llegar a un acuerdo, Javi y Paulita? Y con esto ya vamos terminando. De hecho, yo siempre he dicho, siempre le digo a las parejas que tenemos que aprender a ceder para ganar, ganar. ¿Sí? Porque si yo no cedo y yo soy Cuadrado. de por sí soy cuadrado, me cuesta mucho, ¿verdad? Vio cómo me salió, Lucho, así Le salió el corazón, como ¿verdad? el corazón, así siendo libre. Entonces, si yo soy cuadrado y no aprendo a ceder, nunca vamos a poder acordar. Y entonces aquí el principio fundamental y volvemos a Efesios 5, cuando dice, aprendan a amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Es un amor sacrificial. Este amor sacrificial aplica para nosotros y a las mujeres les dice, respete a su marido, tiene que sacrificarse también, ¿cierto? Porque sí. A ellas, muchas mujeres dicen, yo no me sujeto, ¿verdad? Y es un tema ahí fuerte, pero al final ahí está el sacrificio. Si yo no aprendo a doblar mi orgullo, yo tengo la razón, no va a haber un acuerdo y mucho menos va a haber mucho menos una solución al conflicto, porque siempre vamos a estar en una posición intransigente que va inevitablemente a traer consecuencias más severas. Nosotros conocemos casos y estoy seguro que vos también conoces casos de gente que no ha querido dar su brazo a torcer y terminan divorciados. Sí, al final o parejas de novios que ni siquiera llegan a casarse por una situación tan absurda como decidir en dónde se va a hacer la ceremonia o la fiesta o lo que sea, porque uno de los dos no quiso ceder. Uh-huh. Y en un ejemplo práctico, yo siempre le digo a las parejas, haga una lista, cuáles pueden ser sus posibles opciones negociables y cuáles no. Y de manera individual hagan y empiecen a hacer como ese checklist, ¿verdad? Y al final van a llegar a un acuerdo. Y sobre todo, yo sé que cuando no hay acuerdo cuesta mucho, Lucho, hacer esto, pero qué importante es orar. A veces, aún en el matrimonio, Javier tiene su posición, yo tengo mi posición. Y cuesta quitarle esa posición. Y cuando es un tema que yo digo que son los temas temas tabú que no se pueden tocar porque ya son explosivos, yo lo que hago, lo que hacemos nosotros es orarle al Señor y pasan dos cosas. Uno, se le revela a él o se revela a mí. Y llega el momento en que o él pide perdón, que es cierto, él le cuesta menos que a mí, yo soy un poquito más durita de procesar, pero siempre el Señor cuando tiene que exhortarme lo hace y he llegado a doblegar y a pedir perdón también. Entonces creo que eso es un aspecto súper importante. Entonces la gran conclusión, digamos, que saco yo de esto último que hemos comentado, es que lo que requerimos son dos novios llenos del Espíritu Santo, llenos de una vida de oración, llenos de Cristo. Así es. Y van a poder resolver todas las cosas si se humillan, si viven La enseñanza fue muy poderosa, la enseñanza fue muy linda. Los felicito. Creo que ustedes han logrado tocar nuestro corazón y el de los oyentes. Quisiéramos ya despedirnos, no sé si tienen unas palabritas finales ya para ir concluyendo y nos despedimos. Claro que sí. Yo creo, Lucho, que hiciste el mejor resumen ejecutivo que puede haber. Sin esos elementos, sin estar lleno del Espíritu Santo, no hacemos nada. Muy difícil. Él es nuestro ayudador.
Él nos lleva a toda verdad, sin duda alguna. Así es. Yo solo agradecer a todos los compañeros de Tabú, a vos, Luis, por el esfuerzo y todo el trabajo, y que atesoren de verdad cada uno de los volúmenes, que los pasen una y otra vez, ¿verdad? Para que cuando vemos una cosa, una vez un programa, Dios nos habla, cuando lo vemos 2 veces también, así que sigan repasando todos los volúmenes de Tabú. Así es, y nada más quiero decir que casarse es lo mejor que a uno le puede pasar en la vida. No es fácil, pero de la mano del Señor todo es posible. En Cristo todo lo podemos, dice Amén. la palabra. Si estamos agradecidos con lo que tenemos, con lo que Él nos da, vamos a poderlo todo en Cristo. Amén. Y nuestro matrimonio va a ser para toda la vida. Amén. 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 Bueno, queridos amigos de Tabú, ahí les queda pues tremenda, poderosa enseñanza con nuestros queridos amigos Javier y Paola. Les ruego que se suscriban a este canal, que nos dejen un like en este video, es súper clave para que se viralice y le llegue a mucha más gente. Y se suscriban y coloquen la campanita para que puedan estar pendientes de la próxima entrega de Tabú en esta serie sobre noviazgo, en donde se nos están abriendo los ojos y cada vez más y más estamos aprendiendo cómo tener relaciones sanas, cómo prepararnos para el matrimonio y cómo desarrollar familias fuertes y firmes que den testimonio de Cristo. Muchas gracias por estar con nosotros. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Y bueno, Tabú, todo a la luz. Un abrazo grande. Chao, chao.